Para dar inicio a nuestro estudio, les invito a que veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos del 18 al 22, nos dice la palabra del Señor. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tal como podemos observar por medio de este pasaje bíblico, nuestro Señor Jesucristo examina el genuino compromiso requerido para ser su seguidor. Como observamos en el versículo antes leído, dos hombres se acercan a Él con la intención de seguirlo, pero sus respuestas revelan la profundidad del sacrificio que implica el verdadero discipulado, indicando que seguir a Jesucristo no es solo un deseo, sino una decisión que requiere renuncias significativas. Asimismo, podemos notar que aquí se nos desafía como creyentes a contemplar qué tan lejos estamos dispuestos a llegar por nuestra fe en Cristo. Es por ello que se nos instruye acerca de la importancia de estar dispuestos a renunciar a nuestra seguridad, comodidad y ciertas relaciones por el reino de Dios, fomentando una vida valerosa de obediencia. Por tanto, como verdaderos cristianos, debemos tener presente que seguir a nuestro Señor Jesucristo es una decisión consciente, que a menudo requiere la renuncia de nuestros deseos y comodidades. De igual manera, se enfatizará que el verdadero discipulado es un estilo de vida que puede parecer contracultural y desafiante, pero que es innegablemente necesario. Si vemos con atención a lo largo de las Sagradas Escrituras, podemos ver que se nos ilustra acerca de cómo nuestro Señor Jesucristo mismo experimentó el sacrificio a lo largo de su vida aquí en la tierra. A través del mensaje central de la Biblia, podremos ver al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, renunciando a su gloria y comodidad por nuestra redención, lo cual nos sirve como el máximo ejemplo de lo que significa pagar el precio de seguir a Cristo. Entonces, a continuación veremos 3 puntos muy importantes que como creyentes debemos tener siempre presente, y el primero es el de negarse a sí mismo. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en el Evangelio de Mateo capítulo 8 versículos del 18 al 20, nos dice la palabra del Señor. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Seguir a nuestro Señor Jesucristo no es un camino sencillo. A menudo requiere enfrentar grandes sacrificios y renunciar a comodidades sin esperar recompensas terrenales ni seguridad. Jesús mismo no tuvo lugar fijo al que pudiera llamar hogar. Esta es la razón por la cual seguir a nuestro Señor Jesucristo podría significar perder aceptación social, amistades, momentos de descanso o ciertos hábitos. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro al decirlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24, nos dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Sin embargo, aunque el precio de ser su discípulo puede ser elevado, el valor de esta decisión es una inversión con impacto eterno y que ofrece recompensas inigualables. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 19 versículo 29, nos dice la palabra del Señor: Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Como creyentes, debemos tener presente que nuestro Señor Jesucristo hace énfasis de que el discipulado auténtico no garantiza comodidad personal. Es por esta razón que Jesús aclara que incluso Él no tiene un hogar fijo, desafiando la idea de que seguirle es un camino hacia la estabilidad terrenal. Entonces, es aquí donde debemos reflexionar. ¿Cómo se nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades en la vida según este pasaje?
Como verdaderos cristianos, debemos tener presente que nuestra prioridad debe ser siempre el reino de Dios, aún por encima de las necesidades materiales. Entonces, es aquí donde veremos este segundo punto de vital importancia, y es la prioridad al reino de Dios. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos del 21 al 22, nos dice la palabra del Señor. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Quizás aquí muchos consideren que nuestro Señor Jesucristo desafía el concepto de lealtad familiar cuando se menciona la urgencia de seguirlo. Y aunque suene un poco fuerte, lo que realmente se enfatiza aquí es que nada debería posponer nuestra respuesta a su llamado. Pensemos en un momento en cómo muchas veces las tradiciones o expectativas personales pueden retrasar nuestra obediencia a la voluntad de Dios. La palabra del Señor nos dice, en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 8, nos dice la palabra del Señor: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nuestro Señor Jesucristo siempre fue claro y directo con quienes lo seguían. Se aseguró de que comprendieran el alto precio de seguirle y que no establecieran condiciones para hacerlo. Por consiguiente, la elección de seguir a nuestro Señor Jesucristo no debe posponerse, incluso cuando se presenten situaciones significativas en la vida. Nada debe reemplazar una entrega completa y sincera con Dios. La palabra del Señor nos dice, en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 37, nos dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Tal como podemos observar aquí, esto significa que el primer mandato al ser humano es el de amar a Dios con la totalidad de su ser. Es aquí entonces donde muchos se preguntarán: ¿cómo pueden los creyentes aplicar estos principios de renuncia y prioridades en su vida diaria? Nuestro Señor Jesucristo demanda que nuestro compromiso con su reino sea prioritario, invitándonos de este modo a que como verdaderos cristianos reordenemos siempre nuestras prioridades. Y es aquí donde veremos este tercer y último punto, y es el de enfrentar la incertidumbre. La palabra de Dios es muy clara al decirlo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 22, nos dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Como podemos observar aquí, nuestro Señor Jesucristo hace un llamado a dejar los resultados en sus manos, confiando en su capacidad de guiar el futuro. Podemos ver cómo el ser un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo requiere la disposición de avanzar en fe, renunciando al control de los eventos futuros y confiando así en su perfecta, santa y poderosa voluntad. Por consiguiente, es necesario que como verdaderos cristianos incrementemos nuestra dependencia en Dios, mostrando en todo momento un verdadero entendimiento de lo que significa confiar en Él completamente. Como conclusión, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos muestra que el seguirle tiene un costo y que como verdaderos cristianos debemos estar dispuestos a asumir el precio, el cual requiere de sacrificios. No obstante, también se nos recuerda que el premio es mucho mayor, una vida de propósito en la tierra y la promesa de la vida eterna. No podemos postergar nuestra decisión de seguirle ni permitir que los deseos temporales nos aparten de la voluntad de Dios. Hoy es necesario que como verdaderos cristianos nos preguntemos: ¿estamos dispuestos a dejar atrás nuestras comodidades, nuestros planes y nuestras seguridades para seguir a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón? Dios nos llama a una entrega total, sin condiciones ni excusas. Sigámosle con fe, con valentía y con la certeza de que, aunque el camino sea difícil, Él estará con nosotros en cada paso y a cada instante de nuestra vida. Que nuestro mayor anhelo sea escuchar un día de sus labios tal como lo dice en su palabra. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 21, nos dice la palabra del Señor. Y su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Que el Señor nos ayude a vivir como verdaderos discípulos, dispuestos siempre a seguirle sin reservas. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte por el mensaje de tu palabra. Te pedimos que nos des las fuerzas necesarias para negarnos a nosotros mismos, priorizando siempre tu reino y confiar en ti en todo momento. Ayúdanos a rendir nuestras vidas completamente a ti, que podamos seguirte con un corazón sincero y con la certeza de que tu gracia poderosa nos sostiene en cada paso y en cada instante de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.